tarea cuál fue? A ver, déjeme sacar una hojita para apuntar a las... Maestra, la tarea fue sobre identificar los códigos de comunicación humana. Muy bien, ¿y eres Salas Morales? Sí. Salas Morales. A ver, hija, ¿qué fue lo que encontraste? Ok, pues yo encontré que los códigos de comunicación humana se dividen en varios. Por ejemplo, déjame abrir mi tarea. Está el código lingüístico. Dice, es un código o grupo de signos que requiere el lenguaje, así sea oral o escrito. Los códigos lingüísticos se separan paralelamente en un código lingüístico oral y se usa en el lenguaje oral y código lingüístico escrito para el código lingüístico escrito. Encontré el código no lingüístico. Son los códigos que no requieren el lenguaje, no necesitan lenguaje definido para ser capaces de transmitir un mensaje. Los códigos no lingüísticos se parten en código no lingüístico visual y en código no lingüístico gestual. Y el código no lingüístico auditivo. Se llama código no lingüístico auditivo, el que transmite por medio del oído y hace que el receptor escuche una señal para recibir y comprender el mensaje. Y también el código lingüístico visual, que es el que es por medio de letreros, de mensajes escritos, y el código lingüístico no visual, que es el que es por medio de señas. La conclusión entonces que me está señalando es que existen, que los códigos, mira, cuando hablamos de códigos de comunicación, para que ya empecemos a entender, estamos hablando de lenguajes. Sí, el lenguaje realmente está muy ligado con lo que vimos la clase pasada de los signos, ¿sí? De lo que estuvimos platicando de lo que eran los signos del significado, del significante. Y cuando juntamos un estímulo sensorial con un concepto, pues ahí realmente es lo que es un signo. Entonces, lo que nos señalas es que hay más de una forma de comunicarnos o más de un lenguaje con el cual nos comunicamos, ¿verdad? Que el lenguaje realmente es el código. Me gustaría que recordaran el proceso de comunicación donde el código, pues acuérdense que estaba arriba, ¿no? Donde estaba lo que es la codificación y la decodificación, y que era una parte muy importante que el emisor y el receptor hacían, era una de las funciones principales que ellos realizaban. Pero ahí tenemos entonces que los códigos son los lenguajes, y lo que tú estás señalando, Salas, es este lenguaje lingüístico y el no lingüístico, ¿verdad? Muy bien, de acuerdo, que es lo verbal y lo no verbal, muy bien. Hay que recordar entonces que los códigos, aquí por aquí me pusieron algo, los códigos, al definirnos, encontramos que son un conjunto de signos, ¿sí? Cuando hablamos de códigos, hablamos de signos. Un conjunto de signos altamente convencionalizados que realmente tienen reglas muy claras de uso para que la comunidad los utilice, creando así procesos o sistemas de comunicación altamente eficaces. Entonces, cuando nosotros hablamos de códigos lingüísticos, estamos hablando de las lenguas, de los idiomas, de los dialectos, de todo aquello que en sus formas, por supuesto, hablantes y sus formas escritas también, ¿sí? Recordemos que no todas las lenguas tienen formas escritas, pero en la mayoría de los casos, los más convencionalizados, esto es, los que tienen más personas, o lo que los utilizan más personas, pues sí, definitivamente sí. Me gustaría que, por favor, los que estuvieran ahí empezaran a investigar a ver cuántas lenguas existen en el mundo o cuántos idiomas. Busquen y nos vamos a sorprender, ¿sí? Nos vamos a sorprender. También busquen cuál es el idioma más hablado del mundo o cuáles son los 10 idiomas más hablados del mundo y nos vamos a sorprender, ¿sí? Muchas gracias. Es todo, Salas. Muy bien. Ávila. Sí, maestra, es todo. Ávila Montes. Sí, maestra. Estoy apuntando, Ávila Montes, mande. Yo encontré sobre los códigos, por ejemplo, el de comunicación verbal, que viene siendo el idioma. Pues el idioma es como el español, el inglés, el francés. Y también encontré sobre la transmisión telegráfica, que viene siendo como el código Morse, el que se usa para los telégrafos. También encontré códigos como código de pena
código penal, perdón, y civil, que son los ámbitos de la ley y los derechos. Sí, pero esos son códigos más bien que no corresponden a la comunicación, corresponden a la ciencia de las leyes, ¿sí? Entonces ahí Okay. ese no los vamos a utilizar nosotros, sí, no vamos a confundir un código legal con o si, bueno, ya dices que son, porque hay códigos civiles, mercantiles y todas las tipologías de los derechos tienen sus códigos, pero no nos referimos a esos códigos, ¿sí? Muy bien, ¿qué Puede más? ser como también encontré como el código genético, eso sí puede ser, que son los distintos tipos de información que cada ser humano tiene en su organismo, ¿o no? Sí, pero no nos referimos a eso, no, Okay, nos referimos a comunicación, lenguajes, estamos hablando de lenguaje, de idiomas, de lenguas, ¿sí? Perfecto. Ahorita te va a quedar más claro, sí, eso, Sí, gracias. sí, el código genético tiene es lo mismo, mira, es lo mismo, tiene la misma forma de establecerse, pero bueno, hablar de código genético aquí no tendría, aunque las células pues se comunican de acuerdo al código genético, pero pues no es una clase de biología ni de medicina, ¿sí? Estamos hablando básicamente nada más de los códigos de comunicación humana. Muy bien. Okay, ¿Pero qué más? ¿Qué más? No, sería todo. Mira, vayan buscando el número de lenguas que hay en el mundo y las 10 más habladas para que podamos entender que es un código lingüístico, ¿sí? El código lingüístico no es otra cosa que las lenguas que hablamos, ¿sí? La forma oral y escrita que nosotros utilizamos para comunicarnos. ¿Quién más va a participar? Profe, Mándeme. yo, Alexis Iván. Ajá. Ahorita lo que está diciendo de todo eso, no sé si esté bien mi tarea, porque yo busqué varios tipos de lenguajes y me salió el lenguaje natural, el lenguaje artificial, el literario y el formal. Y Platícanos, sí, sí es como literario eso, muy bien. ¿De qué se trata? pues el natural es el que hace referencia a pues desarrollar de manera espontánea como comunicarse con alguien. Y el artificial es como si fuera en base a una computadora que pues fuera como alguien te escribía las palabras, pero no es un ser humano, es una computadora en base a un teléfono, lo que sea. Y el literario es como cuando hablas ya más como con un lenguaje más como bonito, pues como eh, muy de belleza, pues con palabras muy complejas que no se entienden a la vista. Sí, ahí está. Sí, también. Y el Ahí está, formal, no es mucho. Perdón. y el formal es pues como más como para personas que son como profesionales o académicas para pasarte los pronombres y eso. Sí, es más bien aquí estamos hablando de la forma de escribir. También es interesante entender que nosotros hablamos, escribimos, pues lo hacemos en diferentes facetas. Lo podemos hacer de forma natural, como cuando escribimos una carta a un familiar o a alguien. No es lo mismo que escribir una cuestión literaria, como tú dices, ¿no? Escribir una poesía o prosa, pero hablar básicamente de lo que es, que está más ligado a las formas artísticas de la comunicación. Y también, pues, las formas más legales o más formales es cuando, por ejemplo, escribes una carta, te llega una carta de gobierno, como cualquier carta que te pueda llegar de gobierno o una carta circular que te pueda llegar en tu trabajo. Entonces, sí hay esas formas de comunicación que son más bien esas comunicaciones que, ¿se acuerdan cuando hablamos de las comunicaciones organizacionales? Bueno, hablando de lo formal y lo no formal, pero sí hay muchas formas en las que nos podemos comunicar. Pero básicamente hoy estamos hablando de lenguaje, no de lenguaje necesariamente literario, como lo que me acabas de decir, sino de un lenguaje, códigos de comunicación, entendiendo como lenguaje más, los lenguajes básicos, ¿no? Pero está interesante lo que acabas de decir. A ver, Cordero, por favor. Sí, buenos días, maestra. Mi tarea, yo como la compañera también encontré los códigos lingüísticos,
que los códigos lingüísticos son el conjunto de unidades de toda lengua que se combinan de acuerdo con ciertas reglas y permite la elaboración de mensajes. Las diversas comunidades humanas del mundo han organizado sus propias lenguas utilizando sonidos articulados que se asocian a distintos significados. Algunos ejemplos son pues los orales, que son en conversaciones de frente o telefónicas, otros que son escritos como los diarios, las revistas, los carteles. También están los códigos no lingüísticos, que son aquellos que no necesitan del lenguaje, no requieren un idioma determinado para ser capaces de transmitir un mensaje. Para estos códigos, pues, son útiles tanto para el emisor como el receptor. Deben de saber sus significados para poder saber, entenderlos. Estos son como las imágenes o los textos así, o los carteles, las señales, los semáforos, entre otras cosas. Muy bien. Tú nos señalas, igual que la compañera, lo lingüístico y lo no lingüístico. ¿Alguien ya tiene el número de idiomas que, aquí dice, existen 7,000 y el idioma más hablado es el chino mandarín, perdón. Acá me dice mandarín, más de, con 955 millones de hablantes nativos. Profe, Mándeme. pero que no el mandarín es el idioma más difícil de aprender Claro, hijo. y es el que Claro. más tiene de hablantes. Claro, porque cuando tú lo haces de manera como natural, o sea, cuando es tu lengua materna, eso tiene que ver con las habilidades que tiene el ser humano al nacer, ¿sí? No es porque sea más difícil, sino más, o más Maestra, fácil. Ándeme. yo leí un artículo donde decía que el español, el que nosotros hablamos, era el idioma más difícil de aprender cuando no era tu lengua madre, porque maneja varios tipos de tiempos cuando hablas y tiene mucha gramática y muchos acentos y muchas reglas ortográficas y todo eso. Claro, el más sencillo de aprender es en porque es elemental, es muy elemental el inglés. Pero ya cuando hablamos, por ejemplo, es que el compañero tiene razón, el chino mandarín es muy difícil de hablar porque tiene muchos sonidos, es muy fonético, es una lengua fonética de sonidos. Maestra, ¿sí? pero yo creo, por Entonces, ejemplo, que esas cifras se basan en que en China está la más grande población del mundo, por eso se habla más ese idioma, no es porque la gente lo aprenda. No, estamos hablando de lenguas maternas, sí, o sea, lenguas aprendidas desde la infancia, y por supuesto porque la cantidad de personas que viven en China, pues acuérdense que allí hay una explosión demográfica muy importante, sobre todo en el año de los 70s, 80s, entonces hay una cantidad increíble, pero como yo les decía, no tiene que ver con que sea difícil o que sea fácil, sino que es tu lengua materna, tú la aprendiste, la escuchaste de bebé. Por ahí vamos a ver unos documentales para que entiendan cómo realmente se adquiere la lengua materna y es muy, muy interesante, ¿no? Entonces, son habilidades que tenemos desde pequeños y las perdemos con el tiempo, por eso ya no, o nos especializamos en una sola lengua, que es más difícil poder hablar pues, ciertos tipos de lenguas, como el mandarín, pero si lo puedes aprender, pues apréndelo. Pero sí, estamos hablando de lenguas maternas y esas son las cantidades reales, y sí estamos hablando de casi 7,000 lenguas alrededor del mundo, la más hablada el mandarín. ¿Qué más, hija? ¿Quién más? ¿Gaspar Espinosa? Sí, maestra, Muy yo en mi tarea investigué que en sí los códigos, bueno, la comunicación humana en sí nos permite conocer el mundo que nos rodea, organizar pues nuestro pensamiento, expresar nuestros sentimientos e ideas, también comprender los sentimientos y las ideas de los demás. Los códigos de comunicación, pues yo encontré que son los verbales, no verbales y los paralingüísticos. Los verbales, los lingüísticos en sí están dentro de ellos los idiomas, y también en el paralingüístico está la kinésica y la prosémica.
y también están los extralingüísticos, y dentro de ellos están, de ella están los lógicos, los sociales y los estéticos. En sí, los verbales pues son compuestos por el código pues oral y escrito, y los no verbales pues compuesto podría ser como la mímica, la mirada, movimientos, la ropa o aspectos personales. Y las señales paralingüísticas pues es el volumen, el tono de voz, la pausa, el silencio. Muy bien, de acuerdo. De acuerdísimo, me quedé pensando algo. Sí, nos está haciendo lo más importante. Es que estoy viendo aquí Cordero Íñiguez, tú misma, ¿verdad? Acabas de subir aquí los números, el inglés, en primer lugar, español, francés, ruso, portugués. Sí, pero tienen que distinguir una cuestión, miren, no tengo el mouse, tienen que distinguir una cuestión de una lengua materna a un idioma hablado como segunda opción o como segundo lenguaje, ¿sí? Entonces, la mayoría de nosotros tiene como segundo lenguaje aprendido el inglés. Entonces, la cantidad, las millones que hablan inglés, pues es muy grande. Pero si ya nos vamos a las lenguas maternas, como nos señalaba González, sí, tendríamos que poner en el número 1 el mandarín, ¿sí? Porque es el que más tiene, más hablantes de lengua materna, que dominan su idioma, ¿no? El chino mandarín, ahí en China. Pero como dice también la compañera, pues está muy focalizado porque es nada más en China y en algunas partes como donde se han hecho algunas colonias, como aquí en Mexicali, como en Estados Unidos y en otras partes, ¿no? Donde también se habla chino, pero tan como lengua materna, pero que no es originario de ahí. Pero sí tendríamos que darle el número 1 al chino mandarín, y después creo que es el español de lengua materna, creo que es el español, y como tercer lugar creo que es el inglés. No sé, pongan ahí lenguas maternas, ¿sí? Porque creo que el español va a ser el número 2 con la cantidad de personas. Aquí dice 534 millones de habitantes que hablan español, y el español no está focalizado como el chino mandarín, sino el español se habla en muchas partes del mundo, ¿no? Está pues en la península ibérica con España, pero está también aquí en América Latina, ¿no? Y en otras partes del mundo donde se habla español. Entonces el español como un segundo idioma materno, y también tienes razón, es complicado aprender el español cuando no lo aprendes como lengua materna. Realmente hay idiomas complicados, ¿no? No nada más el español y el mandarín. A ver, ¿qué más, Cordero? Me presentas tú el inglés, el español, el francés, el ruso, el portugués, pero pónganlo como lengua materna para a ver cómo queda, ¿sí? Entonces, a ver cómo queda. ¿Es todo, Cordero? Sí, Gaspar, maestra. Soy Gaspar. Sí, maestra. Gaspar, sí es cierto. Lo que pasa es que, es que aquí me parece la foto, ¿eh? Chávez Corrales, hijo. Sí, soy Gaspar, maestra. Sí, ya te tengo, Gaspar Espinosa. Te apunté. Ah, Yo ya ok, hablé, gracias. maestra. Sí, gracias. Soy Cordero, ya Cordero. hablé hace rato. Sí, Cordero ya también la tengo aquí apuntado, es que me confundí. Aquí tengo con la manita a Chávez Corrales, por favor, ¿qué es lo que vas a aportar? Okay. ¿Te acuerdas que ayer Muy bien. Sí, ¿te acuerdas que estuvimos platicando la vez pasada, creo que la clase pasada, de las jergas, las formas de hablar, ¿sí? Ya sea por tecnicismo, ya sea por jerga, o neologismo, o tecnicismo, sí, hay muchas formas de hablar, sí, muchas de ellas pueden llegar a ser una barrera de comunicación, pero para el que la usa y para el que la tiene, es su forma natural de hablar, ¿sí? Entonces,
cada profesión, cada grupo, cada deporte tiene su forma particular de hablar. Entonces ahí están lo que tú señalas como las jergas, ¿no? Entonces eso es. Dice, ¿qué más? Aquí me llamó mucho la atención que dice que me señalaba lo que era un código de comunicación. Dice que es un sistema de comunicación formado por signos de tipo oral y escrito. Sirve para que podamos expresar nuestras ideas. Es Peña. Voy a apuntar a Peña porque está muy bueno esto. Peña. María Fernanda. Profe, Mándeme. ahorita como dijo, ya busqué el tipo de lenguas maternas y sí, el Ujú. primero es el mandarín. Ajá. Y ¿Quién me habla? yo, González. González. Sí. Ujú. El primero es el mandarín, el segundo el español, el tercero el inglés y el cuarto el hindi. El hindi, ajá. Esos El hindi es son el los- hindú, el que se habla allá en India. Ujú. son los más con lengua materna, pero el primero es el mandarín con 921. Y te fijas que se distancia mucho de lo que es el español, hay una distancia enorme. Sí, como 500. Ujú. Exactamente, hay una distancia enorme de gente, entonces cuando nosotros pensamos que el más hablado, sí es el inglés como una segunda lengua, pero no como lengua materna, ¿no? Como lengua materna tenemos otros datos, como dirían, como dirían por ahí, ¿no? Y el español como un segundo idioma, igual, lengua materna. Y el tercero me dices que es el inglés, ¿verdad? El inglés, Sí, porque el el inglés español como lengua materna, arrebasa el inglés ¿mande? por 100 más. O sea, Con 100 millones. sí. Ajá. Okay. Y ahí en la lengua materna, el inglés como lengua materna, pues claro, está en Inglaterra, está en pues en Estados Unidos, parte de Canadá, en algunas partes de África también. Sí, en algunas partes de África, porque acuérdense que fueron países conquistados por Inglaterra, y también algunos países en algunas islas, ¿no? También conquistadas por los ingleses. Entonces ahí tenemos que pues tiene el tercer lugar, ¿no? Pero como lengua materna. Ok, si alguien no ha entendido lo que es una lengua materna, la que aprendes al nacer. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las habilidades innatas, las habilidades aprendidas y las habilidades tomadas del entorno, ¿sí? Que son las adquiridas. Bueno, pues las maternas son aprendidas por habilidades innatas, ¿sí? De escuchar y de poder hablar. Después vamos a ver algunos videos muy interesantes. Creo que va a ser para la próxima clase. De hecho, maestra, para la próxima clase, está ahí un video y yo lo acabo de ver, de escuchar, y sí habla de todo eso, desde que los bebés están en la panza, pues, cómo empiezan a escuchar el idioma, o sea, la voz de la mamá, y es desde ahí donde empieza a conocer lo que es el sonido, Entonces sí está muy interesante, la verdad, me gusta mucho. Te habla todo de todos hacen varios experimentos así pues para poder como orientarte cómo es desde que nace, empieza como que el desarrollo de la comunicación. La verdad está muy interesante, sí me gustó. Y bueno, era para la clase que viene, pero pues qué bueno que lo adelantaste, lo puedes ver otra vez. Sí, lo más interesante ahí también lo que me parece es el tipo de investigaciones en el área de la comunicación humana, ¿sí? Porque a veces decimos, bueno, pero ¿qué investigaciones se harán en comunicación, no? Porque a veces hay gente que no, sí me ha preguntado, pero pues no hay investigación en el área de comunicación, por supuesto que las hay, ¿no? Entonces estas investigaciones se hacen aquí en California o se han hecho en California, aquí en la Universidad de Palo Alto, en San Bernardino, en San Francisco, en lugares donde hay grandes escuelas en el área de comunicación humana y psicología, y ahí es donde se hacen este tipo de investigaciones. Están muy interesantes, me parece que deberíamos trabajar dentro de esa área, ¿no? La Facultad de Ciencias Humanas también, muchachos,
Ustedes son nuevos, pero pues déjenme decirles que desde hace muchos años la facultad ha trabajado en coordinación, por ejemplo, con San Bernardino y también con San Diego, que también se hacen investigaciones en San Diego. Todo lo que tiene que ver con comunicación humana y que también tiene que ver con autismo y con todos estos problemas del desarrollo, ¿no? Que no hemos hablado mucho de ellos, pero problemas del desarrollo o con trastornos del espectro. Bueno, cuando hablamos de trastornos del desarrollo, hablamos del trastorno del espectro, autista, con el de déficit de atención e hiperactividad. Hay una cantidad, o problemas en el habla, el desarrollo del habla, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con eso. Bueno, pues la facultad desde hace muchos años, desde hace más como unos 30 años, pues ha trabajado de la mano con las universidades de California para poder saber y establecer las formas, ¿no? Y qué bueno, y hay gente muy, muy preparada en todas estas áreas para atender o para dar atención a este tipo de problemas, ¿no? Del desarrollo. Muy bien, a ver, ¿quién más quiere compartirme la tarea, por favor, para empezar? Dice que si la comunicación humana nos permite conocer el mundo que nos rodea, organizar nuestro pensamiento, expresar nuestros sentimientos. Esto ya Gaspar ya lo había leído, ¿no? Bueno, aquí lo más interesante para mí es que entiendan que los códigos de comunicación es el lenguaje, son los lenguajes, ¿no? Y cuando hablamos de los lenguajes, pues hablamos mucho más allá de lo que es netamente lo lingüístico, que sí es muy importante. Yo les decía en la clase pasada, lo lingüístico es tan importante que tiene su propia ciencia, ¿no? Que es la lingüística, que estudia las lenguas. Y todo lo que resta de las formas de comunicación o los tipos de lenguaje, pues ya los estudia la comunicación humana, ¿sí? De tal manera que hay una especialización muy importante cuando hablamos de lingüística. Y estamos hablando entonces que hay casi 7,000 lenguas en el mundo, pero son como 10 las que más o menos, son las más importantes, ¿no? Pero todas son importantes. Hay una cantidad también de dialectos y formas, lenguas nativas que ya las habla muy poca gente y que pues también ahí es la situación de poderlas rescatar, ¿sí? Lamentablemente no hay mucho que hacer ahí porque pues cada día mueren lenguas maternas importantes. Y que son dialectos porque la gente que las habla muy poco, ¿no? Entonces la mayoría, como te digo, se van a las lenguas más habladas, como lo que es el inglés, el español, el francés, el mandarín, el hindú o el hindi, como le llaman. ¿Qué más? ¿Qué más era en el francés por ahí? Era el ruso también, que el ruso, también hay mucha gente hablando ruso. ¿Qué me dicen? Aquí el portugués también tiene mucha gente que habla portugués. Volvemos a lo mismo, ¿no? No nada más en Portugal, sino acá también en Brasil, ¿no? Que hablan portugués, porque Brasil pues también tiene un índice demográfico muy alto, entonces también ahí está. Aquí me dice el inglés, el chino mandarín, el bengalí, el ruso, el portugués, el indonesio, sí, esos son los más hablados. Sí, aparte del español, claro. Muy bien. Ok, a ver, ¿quién más quiere participar? Si no, para irme ya a mi clase. ¿Quién más? A ver. La manita, no hay manitas hoy. Encontré los verbales que son el oral y escrito, sí. Los no verbales son en la kinésica, la proxémica, el paralenguaje, la simbólica. Simbólica, sí, aquí están todos. ¿Sí? Bien, ahorita están señalando el kinésico y el proxémico. Me gustaría saber si entienden qué es. A ver, López Murrieta, a ver, para la participación. Explícame qué es el Maestra. kinésico y el proxémico. Mándeme, ¿quién es? No, le iba a decir cuál era el cinésico, pero ya pregunto. A ver, Bueno, pues es el que estudia los movimientos corporales y la gestualidad.
como el gesto, con abrazos, las manos, marcando el ritmo, apoyos descriptivos del tamaño. Y Muy bien. pues la prosémica, pues estudia el territorio personal y el espacio y la distancia. Claro. A ver, explícame, dame ejemplos para hacer un poquito más interesante. ¿Tu apellido quién es, hija? Perdón, ¿tu apellido cuál es? ¿López Murrieta? Gaspar, ya, eso ya se los Gaspar, había muy bien. mencionado. De hecho, ya cuando le di mi participación, yo le mencioné que estaban los de la cinética y la prosémica, pero no le dije que era lo que Exactamente. Te pedí, bueno, ok, vamos a darle chance a otra persona. Muchas gracias. Sí, no, sí me acordaba, hija, ¿eh? Lo que yo quería nada más era que me los explicaran, aunque yo los voy a explicar ahorita. ¿Sí? A ver, Ileana González Trías. ¿Ya habías participado, González? No, maestra. ¿Hay otro González entonces? González Ramírez, yo creo. Sí, ya participé, profe. Muy bien, a ver. González Trías, explíqueme. Bueno, maestra, yo encontré acerca de los códigos que pueden ser también, por ejemplo, artificiales, como el lenguaje de sordomudos o el código Morse o el código binario. Y también las señales públicas, como por ejemplo las señales de tránsito. Los códigos naturales son los que percibimos a través de los sentidos y se transmiten, por ejemplo, de padres a hijos. No alcancé a escuchar, pero creo que dijo de la lengua materna, ¿será ese? Perdón, otra vez que me dijiste al final. Que si, por ejemplo, yo encontré de los códigos que pueden ser naturales, son los que percibimos a través de los sentidos y se transmiten de padres a hijos de manera espontánea. Como lenguaje materno, ¿sí? Ajá. Un ejemplo sería el lenguaje materno, claro, sí. Pero también los gestos y todo eso. También los gestos son... Nunca he escuchado eso que tenemos los mismos gestos que nuestros padres, o mira, hace los mismos gestos, o tienen la misma forma de caminar, o la forma de hablar, ¿sí? Lo aprendemos también de forma natural, como tú dices, o de forma junto con la lengua materna, ¿no? Lo aprendemos de nuestros padres o quienes son nuestros cuidadores, porque recordamos que a veces pues no son los padres los que cuidan, ¿no? Los padres fisiológicos, sino también pueden ser pues los cuidadores. A veces es la abuelita, o a veces una persona que trabaja en la guardería, o la persona que lo cuida, ¿no? Una nani, o como se le dice, cuidadora. Ajá. Entonces, sí, de ahí es donde proviene, y si es en los primeros años de nuestra vida, pues son naturales. Cuando hablas de los artificiales, estoy hablando cuando nosotros señalamos que no sé si al final se acuerdan, al final de la clase de la semana pasada hablábamos de los signos naturales y de los signos artificiales. Ahí no abundé mucho, ¿verdad? Porque pues ya no había tiempo. Pero cuando hablamos de signos o códigos naturales, son los que se desarrollan dentro de la naturaleza, ¿no? El idioma materno es parte de nuestra naturaleza. Pero cuando hablamos de signos o códigos artificiales, sí son aquellos que ha inventado el hombre o que ha creado el hombre para comunicarse, ¿de acuerdo? Entonces, una cosa es que se dé de forma natural y otro que sea una creación del hombre artificial, sí, o sea, algo que haya hecho el hombre para comunicarse. Entonces, sí, ya cuando hablamos que me señalan ustedes lo que es las señales de tránsito, lo que es ¿qué más que podríamos decirlo? Bueno, sí, las formas visuales, todas las formas visuales, como los logotipos, las marcas, los envases, todas esas formas y los colores y todo lo que son las señales de tránsito y lo que es la señalética. Esto es cuando vamos, por ejemplo, a un lugar público, pues sí, nos señalan dónde está el baño,
hay señalamientos de por dónde caminar, hay flechas, hay las salidas de emergencia, pero también cuando estamos en la escuela, pues las bibliotecas, los laboratorios, los talleres, la cafetería, la dirección, etcétera. Entonces, todas esas son formas artificiales, se le llaman señaléticas, y es lo que voy a explicar ahorita, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de comunicación todavía, ¿eh? Entonces, es muy interesante ver cómo ya cuando hablamos de lenguaje, pues no estamos hablando nada más de lenguaje hablado, sino que nos vamos a una cantidad de formas de comunicación que es como esa capacidad, yo diría, inacabable o intensa que tiene el individuo de buscar formas de comunicación, ¿sí? Estoy seguro que todos nosotros de alguna manera, ya sé que cuando no podemos hablar o estamos limitados por la distancia o estamos limitados por el lenguaje, no sé, limitados de alguna manera, encontramos la manera de comunicarnos, ¿no? O de mandar un mensaje con aquellas personas que queremos hacerlo, ¿no? Entonces, no sé, a veces cuando estamos en un salón de clase y el maestro dice, no, que no hablen, que no se muevan, que no respiren, casi, ¿no? Pues siempre encontramos esa manera de mandar un recado o de hacernos los graciosos o de pasar algo, ¿no? Digo, son formas interminables de comunicarnos, ¿no? ¿O qué opinan ustedes de esa capacidad que tiene el hombre de buscar estos códigos o de establecer códigos de comunicación? A ver, ¿quién más? A mí me parece que es muy importante, maestra, ¿no? Por ejemplo, hasta con el cuerpo nos comunicamos, por ejemplo, en el lenguaje proxémico. Ayer que estaba buscando mi tarea, encontré que dependiendo de la distancia, bueno, eso se me hizo curioso, dependiendo de la distancia, es como que cuando está muy cerca la persona, se le denomina como íntima, dependiendo de la distancia, si está como a 15, 20 centímetros. Y si se va alejando, cambia de nombre hasta llegar a la pública, cuando está ya las personas así muy alejadas. Y ahí viene una lectura también que tienen que hacer y habla sobre las distancias. Fíjense entonces en la situación de que la distancia es una forma de comunicación, ¿sí? Que el hombre se ha aprendido a comunicarse a través de las distancias, ¿no? Entonces sí, como tú dices, tenemos distancias íntimas, distancias personales, distancias sociales, distancias públicas, ¿no? Entonces, cada una de ellas se utiliza para diferentes formas de comunicación, pero no vayamos muy lejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando las parejas están en los que buscan, o cuál es la reacción inmediata para establecer que estoy enojada y que no quiero, o sea, se comunican, pero al mismo tiempo no se comunican, ¿no? La distancia, muchachos, ¿sí? Entonces, la distancia, hay que poner distancia unos metros, o te cambias de habitación, ¿no? O simplemente dejas esa distancia en cuanto a que ya no estamos juntos, sino que nos separamos, ¿no? O ya no nos tocamos, nos tomamos de la mano y ya cuando estamos enojados o tenemos una diferencia, pues nos soltamos de la mano y ponemos distancias, ¿no? Dejamos de tener esa distancia íntima, que es podernos tocar y podernos estar juntos, ¿no? Entonces, sí, todas esas son formas de comunicación no verbal, ¿no? Y ahí hay que tenerlas. Y los estudios de la proxémica, muchachos, son muy interesantes porque son culturales, entonces va de cultura en cultura. Hay culturas muy, muy interesantes, estaba leyendo el otro día, bueno, hace ya mucho, pero de las formas de saludar a las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué hacemos? Saludamos de mano, sí, pero ya cuando es con una persona que quieres demostrar más afecto, pues de beso, ¿no? Y es un solo beso. Y en otros, como en España, pues son 2 besos y son tronados, ¿no? Y es aceptable, ¿no? Entonces, y en otras partes, pues es de diferente manera, ¿no? Entonces, en otras partes se puede tocar la cabeza, y a veces tocar la cabeza puede ser una forma de agresión. Entonces, es cultural. Todas esas formas que tenemos de comunicarnos proxémicamente, o sea, con la distancia y
y con podernos tocar, sí es cultural. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, no te acerques mucho a una persona, ¿no? Porque inmediatamente va a llamar a la seguridad, no debes de estar muy cerca de las personas, ¿no? Y aquí en México somos como más cariñosos, pues más, que nos podemos tocar, abrazar, besarnos, dar un pequeño empujón o tocarnos la cabeza, tocarnos la espalda y no pasa nada, ¿no? Cuando estamos en familia. Muy bien. Muy bien. ¿Puedo empezar mi clase o hay alguien más que quiera participar? Miren, aquí alguien me señala el árabe, se nos había olvidado el árabe. Sí, el árabe sí está dentro de los 10 más hablados del mundo y también tiene mucha gente, todo lo que es el Medio Oriente, mucho, y también en África, sobre todo en las partes orientales del África, se habla árabe. Con el Islam, que es la religión, también se habla árabe. ¿Verdad? Ok, empezamos con la clase, muchachos. Bueno, porque ya son... Sí, maestra. casi las 10. Muy bien, vamos, déjenme ver si no me pasa lo del otro día. Aquí lo tengo. Miren, me gustaría que tomaran un cuaderno, un lápiz, porque vamos a ver unas cosas, pero necesitan ustedes apuntar de qué se trata, ¿sí? Muy bien. Muy bien, entonces tomen un lápiz, un cuaderno, una hoja blanca o algo para que tengan sus apuntes. Muy bien, ahí está. ¿Lo ven? Se llama Códigos de Comunicación, Tipos de Lenguaje. ¿Ok? Tipos de lenguaje. Y es realmente el resumen de lo que acabamos de señalar. ¿De acuerdo? De lo que todos ustedes señalaban. Hay una manita que dice Ileana González Trías, ¿qué era lo que me quería decir? Nada, muy bien. Entonces, por favor, ahí pongan, si van a escribir, códigos de comunicación, tipos de lenguaje, ¿no? Déjenme aclarar esto. Déjenme tomar la manita. Ok. Dice que en la comunicación el código es un conjunto de signos que se combinan siguiendo ciertas reglas de uso y que son semánticamente interpretables, lo cual permite intercambiar información formando lenguajes o sistemas de comunicación, como yo lo señalaba, ¿sí? Entonces, aquí lo interesante es que el código de comunicación es un conjunto de signos. Para mí es muy importante entender esto, para que jalen ustedes la información, el andamiaje, el conocimiento de la clase pasada a esta, ¿sí? Un código es un conjunto de signos. Los signos para estudio se clasifican en códigos, ¿sí? Y estos códigos tienen ciertas reglas de uso, o sea, la comunidad la sabe utilizar. Por ejemplo, porque hay reglas de uso, entonces cuando nosotros hablamos español, pues no lo hablamos sin sentido, ¿no? Hay reglas de comunicarnos que ya son para nosotros muy, muy usuales y que son semánticamente interpretables. ¿Qué significa semánticamente? Acuérdense que vimos lo que era la semántica, ¿sí? La semántica es el que estudia los significados. Entonces nosotros en el área de los significados, en el área de la semántica, ahí entendemos lo mismo por las mismas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo les decía, cuando hablamos de perro, cuando hablamos de una flor, cuando hablamos de una casa, cuando hablamos de un edificio, sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? No sabemos a qué porque tenemos el mismo significado, ¿no? Entonces podemos intercambiar porque realmente la comunicación es un intercambio de signos en donde se forman lenguajes y un lenguaje pues es un sistema de comunicación, porque acá abajo dice que el lenguaje es un sistema de comunicación estructurado para que existe un contexto de uso, ciertos principios combinatorios formales, usando contextos tanto naturales como artificiales. Lo que señalaban, ¿no? Hay de todo aquí, pero el lenguaje es un sistema de comunicación, ¿sí? Formal.
que utilizamos igual con ciertas reglas de uso. Entonces, el lenguaje es un sistema de comunicación y no es otra cosa más que el código. Muy bien. Cuando nosotros hacemos un inventario de códigos de comunicación, nosotros podemos clasificarlos y podemos decir, es decir, si yo les preguntara, bueno, ¿con qué se comunica el hombre? ¿Cuáles son las herramientas con las cuales el hombre se comunica? ¿Sí? Entonces, bueno, saca su inventario, ¿no? Un inventario de códigos que puede tener, y yo los clasifico porque eso es lo que yo aprendido, ¿no? Que tenemos los códigos lingüísticos, que son los que ustedes señalan, que me estaban señalando casi 7,000, son un poco menos de 7,000, pero bueno, ahí es muy difícil llegar a una cifra, pero tenemos casi 7,000 lenguas, entre las que son lenguas, idiomas o dialécticos, ¿sí? Entonces, esas son 7,000 en el mundo. Sin embargo, hay una distancia de los 10 primeros, hay una distancia con todo lo demás, como yo les decía. Y cuando hablamos otra vez de códigos lingüísticos, para que les quede muy claro, pues hablamos de estos códigos o supracódigos, que son códigos más allá de lo que de los demás, se distinguen con los demás. Es una forma muy primitiva de comunicación del ser humano. Pues estamos hablando de las lenguas como el chino mandarín, como el español, como el inglés, como estamos hablando del portugués, del francés, del ruso, del árabe, del bengalí, del hindú, y otros, ¿no? Otros por ahí que se nos pueden pasar, pero realmente son como 10 nada más, los más importantes. Todos los demás también muy importantes, pero con una cantidad de personas mucho más inferiores de todos estos, ¿no? Pero, y entendiendo que los códigos lingüísticos sí van a depender de lo que es la lengua madre, o la lengua madre, que es la que se aprende de forma natural, o las lenguas aprendidas como segundo idioma, también como el inglés. Ya la mayoría de nosotros tenemos que saber o entender el inglés porque es algo que se te exige dentro del mundo, ya, ¿no? Dentro de la cuestión globalizadora, pues ya entendemos que necesitamos hablar inglés, porque es el idioma más fácil de aprender también, pero también más requerido a todos los niveles, ¿sí? En todos los niveles. Bueno, tratando de creer que ya se entendió lo que es un código lingüístico, me voy a ir con los paralingüísticos o con aquellos que dependen de los lingüísticos. Hay algunos libros donde lo lingüístico lo paralingüístico es otra cosa, pero yo le llamo códigos lingüísticos o códigos no lingüísticos, ¿sí? Pero hay una gran diferencia, ¿no? Pero siguen siendo, fíjense cómo dice, lingüísticos, paralingüísticos, o sea, que van o que auxilian, relevan, o sustituyen al lenguaje hablado, o sea, lo lingüístico, a esto que es lingüístico netamente. Y los paralingüísticos, pues aquí sí, por allá los tengo. Después los voy a poner. Los paralingüísticos son todos aquellos que dependen del lenguaje hablado, y sí, pues son los kinésicos, los proxémicos, los prosódicos, y todos aquellos que dependen, sí, que auxilian a la comunicación hablada, pero también aquí están todos aquellos o lo que se llaman no lingüísticos o artificiales, que son sustitutos, que son los que nos enseñan, por ejemplo, el lenguaje de señas para sordomudos, el braille, o todos aquellos lenguajes que son alternativos, ¿no? Que es una alternativa para poder sustituir al lenguaje hablado, por eso se llaman paralingüísticos. Luego tenemos los códigos visuales, que los códigos visuales son, pues los del diseño gráfico, básicamente, lo de la especialidad de la comunicación visual, que son todos aquellos que son netamente visuales, artificiales, por supuesto, y que pues son como, ahorita lo voy a explicar todo, no se pongan nerviosos, ¿no? Porque
no alcanzan a apuntar, pero los códigos visuales son todos los que son las formas de comunicación que leemos o que vemos y que sí son artificiales y que están hechos también para la comunicación visual, ¿sí? Todos estos son la especialidad de los diseñadores gráficos o de los arquitectos, ¿no? O de la gente que realmente estudia esas formas visuales de comunicación. Los códigos epistemológicos son todos los códigos de las ciencias. Ustedes me dicen, bueno, eso está muy complicado porque cada ciencia tiene sus códigos epistemológicos y como señalaban por ahí, cada ciencia tiene sus códigos de comunicación y muchos de ellos son simbólicos. Por ejemplo, el español tiene todos sus símbolos matemáticos, la medicina también, la física, la química. Realmente sin estas formas de comunicación o estos símbolos que se utilizan en cada una de las ciencias, pues no habría avance. Qué complejo sería o qué abstracto sería poder hablar, por ejemplo, del álgebra sin los elementos que utilizamos, sin la X, sin la Y, sin el igual, sin el más, sin el por, sin los paréntesis. Entonces, todo eso, ¿no? Hay que entender que los códigos epistemológicos son los utilizados por los especialistas en las ciencias y eso nos ayuda, ¿no? Entonces, como les digo, simplemente pensar en las matemáticas sin símbolos y en el álgebra sin símbolos o la física o la química, simplemente lo que es la tabla periódica de los símbolos químicos, pues, perdón, sí, de los elementos químicos, perdón, pues sería imposible, ¿no? Entonces aquí van todos esos, es el estudio de todos estos símbolos. Luego los códigos sociales, pues, son todos los códigos, como señalaban los compañeros, son todas esas formas de comunicaciones que representan algo, que tienen cierto significado, desde la forma de vestir a la forma de comer. Ahorita lo voy a explicar. Y los códigos estéticos son los códigos del arte. Entonces, cuando me hablaban, por ejemplo, los compañeros de la literatura, sí, aquí entran, son códigos estéticos y que se utilizan en el arte y en la literatura, ¿no? Es muy, muy interesante. Pero, pues me voy a ir primero a lo primero para poderles explicar esto. No, está mal. Pero todavía esto no. ¿Sí me están escuchando, por favor? A ver, díganme. Sí, maestra. Sí, maestra. Fíjense que estamos hablando de comunicación humana, no se vayan a olvidar, ¿sí? Porque cuando decíamos comunicación humana, ay, pues nada más aprender a hablar y a escribir bien, ¿no? No se trata de eso. Se trata de especializarnos en ciertas áreas muy interesantes y que son áreas de comunicación. Muy bien, miren. Creo que lo lingüístico ya lo platicamos mucho, ¿no? Entonces, para estudiar los códigos lingüísticos hay que estudiar lingüística y hay que estudiar toda la morfología y todo lo que es la teoría de la lingüística, que son el estudio de las lenguas. ¿Sí? Pero como nosotros vamos a estudiar eso, pero aparte de esto, los códigos paralingüísticos, que son los no lingüísticos, sino que dependen de lo lingüístico, pero ya es otra forma de comunicación, vamos a explicarlo porque creo que aquí les puede quedar dudas. Miren, son aquellos que auxilian o relevan el lenguaje hablado. Sí, fíjense, auxilian o relevan. ¿Cuándo lo auxilian? Bueno, cuando lo auxiliamos tenemos los códigos kinésicos, que ya lo explicó por ahí una compañera. Apunten por ahí, por favor. De todos modos, hay unas lecturas que van a tener que hacer para poder comprender todo esto. No se asusten porque van a decir, ay, ¿cómo voy a aprender todo esto? No, ahí vienen lecturas y vienen los videos. Los kinésicos, si quieren apuntar, por ejemplo, son aquellos, es nuestro cuerpo que habla. Quienes vieron el documental como la compañera que me señala, o simplemente cuando tú ves a un ser humano hablando, o nosotros mismos, pues nosotros, o me miran ustedes en la pantalla, pues yo no paramos de hacer movimientos con nuestras expresiones faciales, ¿no? Nuestros ademanes, nuestros movimientos de nuestras manos, nuestras posturas, todo eso que está en nuestro cuerpo, nuestra forma de caminar que se le llama porte. Entonces también
nuestro contacto visual también, hay gente que comunica con la pura mirada, ¿no? Entonces, sí, lo kinésico es aquella comunicación que está muy ligada al lenguaje, que realmente para estudio los separamos, pero no se puede saber si realmente primero empezó lo no verbal con lo verbal, o cómo estuvo esto, pero lo kinésico sí son esas formas de comunicarnos y de auxiliarnos, porque si no tuviéramos nuestro cuerpo para auxiliarnos cuando hablamos, pues realmente no comunicaríamos lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo proxémico, muchachos, ya lo vimos, que son las distancias y las aproximaciones. También vamos a tener que estudiar en una lectura por ahí, qué tipo son cómo se estudian las distancias. Todos estos son estudios muy profundos de la comunicación. Aquí los vamos a ver muy por encimita, pero bueno, hay especialidades en todo esto, ¿no? Lo proxémico son las distancias, las aproximaciones, y además es el estudio no solamente de eso, sino también de lo territorial, del estudio del territorio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues cada quien tiene su territorio, ¿no? Ahorita no estamos en la escuela, pero pues cada quien cuando va a la escuela escoge un mesabanco y se siente que está en su territorio, o en la casa, ¿no? O en su trabajo, tiene uno su territorio, tiene uno su lugar y lo defiende de tal manera que si llega una persona y se sienta donde nosotros nos sentamos, pues no nos parece, ¿no? Entonces, todo esto es lo que estudia la proxémica, muy interesante, y como le digo, son estudios culturales interesantes que hay que leer, y los que estudian comunicación, pues hay que aprenderlo, ¿no? Y los de psicología también, porque a veces esto está tan intrínseco. Recuerden que todo esto, la comunicación humana, está muy ligada, o es una parte de la psicología social, que están juntas, ¿no? De ahí se da, ¿no? Entonces también el psicólogo tendrá que aprender a analizar y a detectar todos estos tipos de lenguajes para ver realmente cuál es la comunicación, ¿no? Entonces, ahí están. Voy a decir otra vez, lo proxémico son estudios culturales y tienen que ver con las distancias, los acercamientos, con esas formas, ¿no? Por ejemplo, cuando quien haya tomado camión, o quien tome camión o tome taxi, está en un lugar público esperando ahí el Uber o cualquier cosa, y llega una persona y se le acerca demasiado, ¿qué hacemos? Pues o nos vamos de ahí, nos retiramos, o nos vamos de ahí, ¿no? Empezamos a sentir cosas, ¿no? Entonces, la proxémica ahí está presente. Simplemente, o cuando estamos muy felices, ¿qué hacemos? Abrazamos al otro, de tal manera que lo podemos tocar, ¿no? Depende del tipo de familiaridad que tengamos con esta persona, de amistad también, y podemos tocar, los podemos abrazar, a un hijo, a un esposo, a un novio, a una hermana, a un padre. Sí, ahí son ese tipo de distancias íntimas que nos podemos dar esa oportunidad, pero no lo podemos hacer con otro tipo de personas. Entonces, ahí están los estudios de la proxémica. La prosódica, miren, la prosódica son los paralingüísticos que están muy, muy ligados al lenguaje hablado. Son esas formas de entonaciones que nosotros, o de fuerzas, características que le damos a nuestra voz para comunicarnos, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos la manera en la que hablamos, ¿no? Nosotros podemos decir cualquier cosa, pero realmente lo que comunica más es cómo lo decimos, qué fuerza le damos a las palabras, o sí, características que la voz tiene sus características y nosotros las utilizamos, ¿no? Entonces el énfasis, la claridad, la dicción, hay muchas características que tenemos, que tiene la voz, y las utilizamos para comunicarnos. Entonces, cuando llega el maestro y pide la tarea, ya alza la voz y la pone muy intensa y llega hasta el fondo del salón, bueno, pues ya nos asustamos, ¿no? Esta es la prosódica. O, por ejemplo, cuando hablamos con nuestros hijos, que hablamos muy, muy suavecito, muy cariñositos, jugamos con nuestra voz. Ahí también, eso es la prosódica, ¿no? También la forma de hablar con las amigas o con los amigos, que ahí podemos utilizar palabras, de esas formas de comunicación. Todo comunica, ¿sí? Entonces, podemos decir una palabra
pero la forma en la que le decimos, puede ser que sea una buena palabra o puede ser que sea una grosería, ¿sí? Entonces, es la forma en la que decimos, y eso es lo que estudia la prosódica, que también es conocida como paralingüística, ¿sí? Solamente. Entonces, prosódica o paralingüística, pero son esas características que le damos a la voz. Y cuando nosotros, fíjense que cuando nosotros aprendemos a comunicarnos correctamente, tenemos que aprender tanto lo kinésico, lo prosódico y lo proxémico, aparte de saber perfectamente el buen uso del lenguaje, ¿verdad? Al hablar, pero también todo esto que es paralingüístico y que son auxiliares, hay que aprenderlos a trabajar para alcanzar de alguna manera a dominar los contextos, ¿de acuerdo? Entonces ahí estamos. ¿Hay alguna duda de los auxiliares? ¿Dudas? Déjenme irme al chat. No, No, maestra. Muy bien. A ver. Muy bien. No me han puesto nada en el chat. Inglés, materna, no spoiler. Actividad 6. Están hablando de otras cosas. Es la presentación de la lengua, ¿no? Por medio de un sistema de lectura muy bien, para lenguaje es muy importante en la cuestión oral, ya que complementa en el aspecto de factores como el tono de la voz, el volumen, ¿sí? Es lo que les decía, que nos da un efecto, lo que decimos, que nos hace entender el significado de una oración, ¿sí? No necesariamente de una oración, sino también de cuando lo decimos oralmente, ¿no? Entonces, los verdaderos significados. Bueno, entonces, ahí está. Dice kinésico, es no, ya no lo vi. Bueno, ya no lo vi. Bueno, pero bueno, lo kinésico es la comunicación a través de nuestro cuerpo y lo proxémico es las proximidades y las distancias, y lo prosódico, pues es el tono de la voz, las características que le damos a la voz, ¿no? A nuestra voz. De ahora en adelante, fíjense que cuando hablen con una persona o cuando vean ustedes, escuchen mejor y vean a personas a hablar, vean cómo se comunican, ¿sí? ¿Qué tono de voz usan? ¿Cómo son sus gestos? ¿Cómo son sus distancias? Y vean no solamente sus gestos, sino también su contacto visual, sus ademanes, sus posturas, y vean que todo esto comunica, ¿no? Todo esto. Inclusive véanse ustedes mismos cómo hablan o cómo se comunican con las demás personas y se van a sorprender, ¿no? Cómo utilizan también las distancias, las aproximaciones y su tono de voz también. Muy bien, entonces los relevos y los sustitutos aquí los tengo. No los puse porque pues realmente nosotros no los vamos a revisar, pero si los están tomando ahí una nota, pongan que los relevos o los sustitutos son aquellos códigos de comunicación que ahora sí no auxilian, sino sustituyen al lenguaje hablado, y que son estos que les digo, como el braille, como las señas para sordomudos, como la clave Morse, como, no sé, cualquier otra forma de comunicación, por ejemplo, los silbidos o los chiflidos, como ustedes les digan, sí, a veces comunican. ¿Qué otras formas de hablar? Los colores también, por ejemplo, las banderas tienen diferentes colores y diferentes significados. Los sonidos, por ejemplo, no sé si ustedes se comunican, pero este tipo de comunicaciones que se da en las cárceles, que son los toquidos o los golpes, los golpecitos que se dan con la mano en las paredes o en las puertas, y que comunican de acuerdo, ¿no? A lo que están diciendo. Son formas de hablar y que sustituyen el lenguaje hablado. Aquí sería inmenso realmente ver cuáles son los lenguajes que sustituyen o relevan el lenguaje hablado. Es inmenso poder decir. De hecho, cada quien tiene estas formas de comunicación, ¿sí? Entonces, pero pues el binario, el código binario que usan las computadoras, el código Morse, que es el de los telégrafos, pero también es el de todo el tipo de comunicaciones que tratan de sustituir el lenguaje hablado, ¿no?
como les digo, todo lo que es sustituto, ¿sí? Muy bien. Me voy a ir a... Ay, Dios, se me fue. Me salí. Muy bien. Bien, aquí está. Vámonos a los visuales. La comunicación visual, la comunicación visual es la transmisión de ideas e información en formas que se pueden percibir total o parcialmente por la vista, ¿sí? No confundir con lo demás que hemos visto, ¿sí? La comunicación visual es una forma de expresión humana en la que el emisor transmite un mensaje al receptor a través de imágenes, símbolos, señales, empleándose, por tanto, predominantemente el recurso visual, ¿sí? Entonces, ahí están. Y nada más. Bueno, yo les hablaba de todo lo que es el diseño gráfico, todo lo que podemos ver, ¿sí? Las señalizaciones. Si quieren poner, si alguien está tomando nota, pues ejemplos de estos son la señalización, la señalética, la arquitectura, el diseño gráfico, las marcas, logotipos. Todo esto, todo esto, la fotografía, todo lo que es lo visual, la fotografía, símbolos, todo lo que podemos, los pictogramas, todo lo que podemos tener, lo que sea netamente visual, ¿de acuerdo? Entonces, aquí es algo que también está muy interesante. A mí esta área es la que me fascina. Yo les voy a ser sincera, a mí el área de la comunicación visual es la que más me apasiona, porque yo hubiera estudiado diseño gráfico o diseño o cualquier tipo de diseño hubiera estudiado, pero sí, uno de mis, trabajé mucho tiempo dando clases de diseño gráfico y aquí está, ¿no? Cuando hablan de pictogramas, bueno, sí, los pictogramas, porque cuando hay algunas formas de comunicación, por ejemplo, los ideogramas o los pictogramas, como son los jeroglíficos, las rúnicas o las formas antiguas de comunicación, comunicaciones escritas, pues sí, son comunicaciones visuales también. Pero bueno, yo yéndome o trayendo un poco más a lo moderno, es esto, ¿no? Es esto. Es todo lo que les acabo de decir. Bueno, para no hacerlo muy largo, pues me voy a los códigos sociales. Los códigos sociales es lo más interesante que me parece, porque los códigos sociales es algo que a veces no le prestamos mucha atención y creemos que eso es parte de lo que es que es parte de estudio de lo que es otras ciencias, ¿no? O ciencias sociales. Y no, es parte de la comunicación, porque la comunicación de alguna manera también tiene lazos muy, muy específicos con la sociología, ¿sí? Esto es con lo social, los estudios sociales, con los estudios de la cultura. Entonces, sí, la comunicación también aquí se da. De hecho, por ahí Humberto Eco decía que la comunicación no era otra cosa más que el estudio de las culturas, ¿no? El estudio de las culturas, que se podía estudiar una cultura estudiando precisamente sus formas de comunicación. Y aquí sí tenemos lo que son los signos de identidad, básicamente. ¿Cuáles son los signos de identidad de una sociedad o de una cultura? Pues tenemos la lengua y sus variables, ¿no? Como vimos, las formas de hablar. O las formas, también tenemos las tradiciones y las costumbres, tenemos la vestimenta, tenemos la alimentación, tenemos el ocio. El ocio no es algo malo en la comunicación. El ocio tiene que ver con esas formas de esparcir el tiempo libre, ¿no? Es ese tiempo libre que hacemos en ese tiempo libre. Bueno, pues en ese tiempo libre es tiempo de ocio, pero que lo utilizamos pues para hacer deporte o lo utilizamos para hacer algo, ¿sí? Ir al cine. Aquí en Mexicali, por ejemplo, las formas de ocio más utilizadas, por ejemplo, los domingos, los sábados, es ir a los parques, ir al deporte, ¿no? A ver deporte o hacer deporte, ir al cine, no sé, hay unas
muy limitado, ¿no? Mexicali es muy limitado, ¿no? Pero sí, tenemos esas formas de ocio, ¿no? Muy privativos, hacer fiestas en nuestra casa, reuniones, las carnes asadas, ¿no? La cerveza, etcétera. Todo esto entra dentro del ocio, pero también entra en la alimentación. Por eso les decía, son formas de comunicación muy interesantes que habría que estudiar, y claro que se han estudiado. La religión y los ritos religiosos también de alguna manera son formas de comunicación. Si ustedes me dirán, bueno, la forma de religión, porque es una forma de comunicación, porque realmente está lleno de protocolos, perdón, está lleno de formas, ¿no? De formas de significados, de significantes, de imágenes, de ritos, de oraciones, de todo ese tipo de situaciones, ¿no? De cosas que hacer, ¿no? Entonces, simplemente, por ejemplo, una boda, o unos 15 años, o un bautizo, ¿no? Donde hay un rito, un protocolo que hay que seguir, y todo dentro de lo que la religión nos dice, pero también el manejo de los significados que tienen todos estos ritos, ¿no? Bueno, también las leyendas y los sistemas orales, también todo lo que son las leyendas y los sistemas orales, interesantísimo, también para los que aman todas estas, las leyendas, por ejemplo, aquí en Baja California, aquí en Mexicali, ¿no? De que pues, por ejemplo, ¿qué leyendas yo conozco? Pues la señora del 5, ¿no? Las limoneras que va pidiendo dinero y que realmente, pues, no está viva, sino que ahí va pidiendo dinero para sus hijos, o la Llorona, por ejemplo, o el señor sin cabeza, no sé, hay una cantidad, cada colonia, ¿no? Tiene su leyenda y tiene su sistema oral para comunicarlo, ¿no? ¿Qué piensan de esto ustedes? A ver, ¿me están poniendo atención? La carreta de la muerte, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata eso? No me dice nada, no participo. Bueno, sí, hay muchas, fíjense que el chupacabras, claro, el chupacabras, por supuesto, sí, cómo no. Chupacabras, que también fue una leyenda, ¿no? Y que se dio también de forma oral, ¿no? Qué interesante, ¿no? La Llorona, claro, en todas partes hay una Llorona, ¿no? De hecho, en cada colonia hay una Llorona, ¿no? La novia que se te sube al carro yendo en la Rumorosa, ¿no? A los traileros, la Pascualita también. Sí, hay muchos, los niños que lloran. Ay, por ejemplo, ahorita me acordé de la leyenda de la escuela, la presidenta alemán, ¿no? Que se oye que tocan el piano, que una maestra se quedó ahí, ¿no? Y murió. El cucuy, no es cierto, profe. No, bueno, hay una cantidad de leyendas, ¿no? Que son increíbles, pero son parte, como les digo, del sistema oral, que se comunican oralmente y que son interesantísimas, ¿no? Interesantísimas. La enfermera que se aparece por la carretera rumorosa, claro, también. Los nahuales, también, esa de los nahuales no me la sé muy bien, ¿eh? Entonces, la planchada, sí, que son enfermeras, ¿no? La planchada son enfermeras, ¿sí? Pero aquí en Mexicali, les digo, cada edificio viejo tiene lo que la gente cuenta, sí, es el programa, ¿no? La muerta de la posta, esa tampoco me la sé, tampoco me sé, tampoco. Sí, pero cada edificio tiene su... Mándeme. Esa que le mencioné ahorita, la muerta de la posta, es una que está por la carretera San Felipe, que se le sube a los traileros. Ajá. ¿Y por qué? Y pues bueno, de hecho, a los que van así como que solos, hace como unos 5 años más o menos me tocó escuchar que se le subió a un camión de la fábrica, creo que de la Sony, y todos la miraron. ¿Perdón? ¿La miraron? Sí, para allá para el valle, pues. Como yo soy del valle, pues me sé esa, porque todos los de la fábrica parece que la miraron, que caminó desde enfrente hacia atrás y se desapareció, pues, cuando pasó nada más el lugar. ¿Será cierto? ¿Quién sabe? Pero, pues ahí está, que es parte también de nuestra, como les digo, de nuestros sistemas orales, pero también de las formas de pensar, ¿no?
Sí, aquí en el Valle hay muchas que allá no alcancé a leer. Muy interesante, les digo, ahorita que me estoy acordando que hay escuelas viejas y en las escuelas también, ¿no? De jóvenes que se quedaron encerrados o que murieron ahí, ¿no? Y que todavía siguen ahí, ¿no? También, bueno, no sé, hay una cantidad de cosas que me estoy acordando, ¿no? Pero, pues para no asustarlos. Pero, pues hay que creerlos como les digo, como parte de nuestra forma de ser y parte de la comunidad, ¿no? Y que si sea cierto o no cierto, tiene valor, tiene igual de valor, ¿no? Tiene un valor muy interesante, sobre todo porque son sistemas orales, que se comunican, estos cuentos se comunican oralmente, y no les había comentado, sino que mi papá, como les digo, murió en junio, pero una de las cosas más extraordinarias que recuerdo de él era él era de Guanajuato, y sí, pertenecía a una familia muy supersticiosa, y él, todo lo que yo recuerdo es que siempre en mi infancia, casi todas las noches en mi infancia, después de cenar, eran los cuentos, ¿no? Los cuentos de miedo que nos contaba, y nos los contaba tan interesantes que terminábamos abajo, que estábamos chiquillos, ¿no? Estábamos niños, ¿no? Terminábamos abajo de la mesa, ¿no? Abrazados abajo de la mesa de tanto que nos daba miedo, pero sí se sabían muchas historias muy interesantes. Actualmente, digo, si hubiéramos escrito todas esas historias, pues hubiéramos sacado un buen libro. A alguien le pasó igual con sus papás o con su familia. Es interesante a veces ese tipo de convivencia, ¿no? De esas historias, que papá se sabía mucho, ¿no? Sobre todo de las minas, porque en Guanajuato hay mucha mina, de las minas, de los tesoros escondidos, de las iglesias encantadas. Ay, no, como mi papá era ya muy grande, se sabía muchas historias, por ejemplo, de la guerra cristera, de cuando subieron ellas las montañas en la guerra cristera. Mi abuelo, no mi papá, pero mi abuelo le tocó la guerra cristera, y mi abuelo era el presidente municipal de un pueblito, y le tocó él, pues luchar en la guerra cristera, y pues era parte superstición, parte realidad, pero ellos según eso subieron una montaña, ¿no? Y tuvieron que luchar con un montón de apariciones para subir a la montaña, ¿no? Y allá arriba estaban allá arriba hay esa historia, me gusta mucho, la gente de la guerra cristera, sí, de las luchas en las montañas, ¿no? Que tenían que subir, pero tenían que luchar y tuvieron muchas apariciones, ¿no? Y la gente moría al subir la montaña, pero según eso porque se los llevaban, le hacían caso a las apariciones, ¿no? Entonces era no hacerle caso a las apariciones para poder subir. Allá arriba donde había unas iglesias, y allá las iglesias, estaba encantada, ¿no? Y bueno, hay muchas historias muy bonitas que mi papá me contaba, como les digo también, pero eso fue real. Bueno, pues te digo, mi papá lo contaba como real, porque mi papá creía en todo eso. Y eran historias que le había contado su papá y sus abuelos, y mi papá les creía porque pues de primera mano lo sabía, pero bueno, yo ya podría decirles que yo atesoro todas esas historias, ¿no? Lo mismo las historias de las, como les digo, de la gente que quedaba atrapada en las minas, ¿no? Que después que se oían sonidos cuando no había nadie en la mina, se oían que seguían trabajando, ¿no? Porque eran los mineros que se habían quedado atrapados en algún accidente allá adentro, entonces, o que regresaban a sus casas llenos de tizne, todos tiznados, y les tocaban y regresaban a la casa. Bueno, pero pues ya eran fantasmas, ¿no? Eran, ¿cómo se dice? Eran de los que andan almas en pena, ¿no? Muy interesante, te digo, bueno, pues ya no los voy a entretener con esa historia, pero sí,
fascinante todo esto de las leyendas y los sistemas orales que forman parte, recuerden, de nuestro sistema social, de nuestros códigos sociales y estas formas de comunicación. Recuerden, casi cuando estamos viendo esto, pues es muy parecido a lo que es la sociología, ¿no? El estudio de todo lo que ocurre en la sociedad, pero nosotros estamos desde el punto de vista de lo que significa, por ejemplo, en la vestimenta, las formas de vestir, ¿no? ¿Qué significan las formas de vestir? Los colores, las formas, qué comunicamos nosotros al ponernos cierto tipo de ropa, ¿no? Entonces, interesante. Las formas de alimentación, como les digo, también tienen sus significados. Se me había olvidado la comida china, que aquí es muy importante en Mexicali, ¿no? Tiene sus significados. De hecho, nosotros le hemos dado, pues esa forma de comunicación, dándole cierto significado, ¿no? A la comida china, pero es nuestra comida que nos representa, ¿no? Y que siempre que tenemos algo que festejar o que queremos llevar a la familia, convivir con los amigos, bueno, vamos a comer comida china. Y también, como les digo, las carnes asadas o las comidas en el disco y todo eso que se utiliza mucho en Mexicali, ¿no? Bueno, cuando hablamos de protocolos y signos de cortesía, ya aquí al final, bueno, pues estamos hablando de esas formas también que tenemos. Muchos de los protocolos son gubernamentales, pero también tenemos protocolos en la casa, sí, formas que hay que seguir para poder al comer. Muchos de estos protocolos ya se están perdiendo, ¿no? Y los signos de cortesía, que por supuesto depende de dónde se viva, pero como les digo, dar la mano, el golpecito o los golpecitos en la espalda, los abrazos, el beso en la mejilla, abrirle la puerta a la mujer o que primero entren las mujeres y los niños, etcétera. Esas formas de cortesía que ahí están y que son parte realmente de la sociedad, ¿no? Se pierden porque a veces no los comunicamos correctamente a nuestros hijos, pero ahí están, ¿sí? Siempre debe haber estos protocolos y estos signos de cortesía que son parte de los signos de identidad de una sociedad. Yo solamente les estoy hablando de aquí de Mexicali, ¿no? ¿Quedó claro todo esto? Porque ya me voy a lo último, ya para irnos, porque ya es tarde. Sí, los códigos estéticos, o sea, formas de comunicaciones estéticas, son aquellas formas, lo voy a volver a decir, que son pues expresiones artísticas, ¿no? Como la danza, la pintura, la escultura, la literatura, el cine, el teatro, el canto, pero pues también yo aquí agregaría todas las formas artísticas que se dan en la calle, ¿no? Como el arte callejero, ¿no? A mí me gusta mucho, igual aquí en Mexicali está muy interesante también poder estudiar todo lo que es el graffiti, los murales, todas las formas de comunicación que son más de la gente, ¿no? En los jóvenes. ¿Qué quieren decir? ¿Qué es? Y cuando hablo de graffiti, no necesariamente todo es bonito. Digo, hay un graffiti también horroroso, ¿no? Que no horroroso, eso no es un término correcto, sino que es un graffiti más que invade y que no es visualmente agradable, pero también son sus formas de comunicación, ¿no? Y muchos de ellos son territoriales, o sea, la pandilla pone su pinta ahí o escribe algo y ahí es como un territorio, ¿no? De las personas y del nombre de la pandilla. Pero bueno, no hablo de eso, yo voy a hablar de estas formas más formales, que es la danza, la pintura, la escultura, la literatura, el cine, el teatro y el canto, que es, pues el que estudie esto, el sociólogo que estudie esto, el comunicólogo, pues es extraordinario también, es muy bonito. Muy bien, ¿qué les pareció la clase? Muchachos, ¿ya me voy? ¿Ya apuntaron? Bueno, ya. Sí, profe. Bien, maestra. Sí, maestra, ya notamos. Ok, miren, muchachos, todos estos son los lenguajes. Estas formas artísticas que estamos viendo aquí son lenguajes. La danza es un lenguaje, la pintura es un lenguaje, la escultura es otro, la literatura, el cine, el teatro, el canto, la música, se me olvidó aquí la música, son lenguajes, sí, son lenguajes, son formas de comunicación.
porque lo que Profe. queremos es para algo más. Entonces, Profe, dale. ¿Qué pasa? le iba a preguntar que si me había escuchado porque me está fallando un chorro el internet. ¿En dónde? En Cuando, la participación. no, cuando pasó lista, porque de repente le aplastó el Blackboard y ya no le puedo ni escribir ni aplastarle el micrófono, entonces no estaba segura si sí me había puesto asistente o no. ¿Tu apellido cuál es, hija? Gutiérrez Santoyo. Tengo que estar reiniciando la página cada rato. Gutiérrez tiene asistencia. Que no te preocupes. Gracias. Bueno, muchachos, esta fue la clase de hoy. Tomamos la clase que viene. Por ahí, como les señalo, hay que ver un video. Hay que ver un video por ahí, creo, y lo retomamos. Tomamos el video para la siguiente semana. Esto es todo. Que se la pasen muy bien. Síguense cuidando, muchachos, por favor. Tengo una llamada por teléfono, perdónenme. Ya nos podemos ir. Adiós. Gracias, maestra. Adiós. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Buenos días.